Bueno, yo le voy a proponer esta pregunta, a ver, y me dice si lo meto en problemas. A ver, Dígame 3 mentiras que haya dicho la industria tabacalera o la industria que promueve los vapeadores. bueno, lo primero es que el vapear salva vidas. No se ha documentado el primer caso en donde los cigarrillos electrónicos han salvado una vida. Eso está por demostrar. Eh, lo segundo es que no produzca cáncer. La respuesta a eso es no sabemos. Y que sea más seguro. Tendríamos que ver en términos de seguridad a qué se refieren con seguridad. Porque, bueno, no, hay una buenísima y es que este es un producto diseñado para las personas que dejan de fumar. Si eso fuera cierto, que es un producto diseñado para fumadores interesados en dejar de fumar, no tendríamos en este momento el crecimiento del consumo de este tipo de dispositivos en la población de niños, niñas y adolescentes que tenemos, no solo en Colombia, eso es a nivel mundial. Entonces tenemos documentado en papers en diferentes journals, tenemos casos de población, puntualmente de estos jóvenes muy jóvenes, que no han probado nunca el cigarrillo convencional, pero pero están iniciados en los cigarrillos electrónicos. Entonces, es una mentira. Y como también es una mentira en ese sentido que el uso de estos sabores y olores, es que yo digo, pucha, si en verdad no están interesados en esta población, ¿para qué le ponen sabor a liche? ¿Para qué quiero que sepa mango? Si lo que me interesa es dejar de fumar. ¿No? Esto tiene una clara intención comercial y es enganchar a una población altamente susceptible a este tipo de sugerencias de la industria. Se estima que el tabaquismo causa cerca de 8 millones de muertes anuales en el mundo y que en Colombia cerca de 35.000 muertes están asociadas al tabaquismo. Es sin duda un tema de primer orden en la agenda de salud pública y un problema al que nos enfrentamos todos de una u otra manera. Todos conocemos una persona que fuma y hoy también conocemos todos a una persona que vapea, ¿cierto? Son productos distintos, pero ambos con muchos riesgos según ha encontrado la ciencia. Hoy vamos a estar hablando en Saludable sobre este tema, los riesgos del vapeo, estos nuevos dispositivos, ¿cierto? Muchos de ellos desarrollados por la industria tabacalera, promovidos por organizaciones que son de la industria tabacalera o que financian organizaciones de la industria tabacalera. Y es importante que tengamos todos en cuenta los riesgos de estos dispositivos que, como se sabe, no son inocuos. Y para eso tenemos hoy un invitado muy especial en Saludable, el profesor Yadran Malagón. Él es investigador de temas de salud global, es médico, salubrista y también un gran investigador sobre estos temas de vapeo. Hace poco uno de sus estudios le dio la vuelta al país y estuvo en todos los medios de comunicación porque encontró las primeras muertes asociadas al vapeo en Colombia. Doctor Malagón, bienvenido a este espacio Saludable, de verdad, un honor tenerlo acá. Ya hemos estado ahí conversando antes para destacar un poco la importancia de este tema, que es advertir los riesgos que desde la ciencia se ha encontrado de los vapeadores. Así que bienvenido a Saludable. Ronnie, buenos días. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto tener la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes para el país y para el mundo. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Cada vez más presente el tema del tabaquismo y de los vapeadores, por lo menos en el imaginario de las personas, y a mí me parece importante que empecemos por ahí, advirtiendo un poco lo que desde la ciencia se sabe de estos productos que muchas veces se cree que pueden ser inocuos. ¿Qué se sabe de los riesgos que pueden tener los vapeadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que, digamos, en términos de la historia de los productos asociados al tabaco, los cigarrillos electrónicos son, digamos, más o menos recientes. Estos desarrollos vienen de la década del 2000 y en estos 20 años más o menos han tenido un desarrollo en diferentes generaciones y se han mejorado, han incorporado nuevas herramientas, empezado a incorporar baterías, se han desarrollado más sabores, más olores, que pues los han hecho esencialmente más atractivos para diferentes públicos. Al ser una sustancia que finalmente se inhala, pues no es inocua, usted lo mencionó. Pero lo que quiero llamar la atención con esto es que, dado que el desarrollo ha sido tan reciente,
la velocidad a la que ha avanzado la ciencia y la evidencia científica y médica en torno a los potenciales efectos que puede tener estas sustancias que se inhalan, no son tan claras. Además de que no tenemos la misma cantidad de recursos para hacer investigación que sí pueden hacer las industrias tabacaleras y productoras de este tipo de dispositivos. Entonces, si bien se ha avanzado en el desarrollo de estos dispositivos, la evidencia no ha avanzado al mismo nivel. Lo que tenemos mucho en este momento son estudios, digamos, que nos dan una idea de más o menos qué efectos pueden tener. El primero de ellos y más famoso tuvo que ver con esos brotes de enfermedad asociada al vapeo que generan las primeras muertes en los Estados Unidos. Eso hubo un boom. Eso fue como 2019, 2020, ¿cierto? 2019, 2018 se generan estas alertas por los servicios de salud en los Estados Unidos por las muertes que se estaban generando, un brote de muertes asociados al consumo de estas sustancias. Digamos que antes, bueno, suceden dos cosas. Antes de eso no se vigilaba, porque no teníamos, digamos, en el radar. Si en este momento ni siquiera preguntamos si la gente vapea, para ese momento mucho menos. Entonces, fue a partir de ese brote de muertes en Estados Unidos que se empieza a tener conciencia en la vigilancia de este tipo de eventos, pero no fue sino hasta el 2019, por ejemplo, cuando la OMS generó un código específico para reportar las enfermedades asociadas al vapeo. Entonces, digamos que desde 2019 hacia atrás hay un desarrollo técnico de estos dispositivos, pero solo a partir de 2019 se empieza a vigilar. Entonces, empezar a documentar los casos, pues no ha sido fácil. Bueno, a mí en la introducción me faltó mencionar un tema que es un poco la coyuntura que nos trae esa conversación, doctor Malagón, y es justamente el evento que se está realizando esta semana en Panamá, donde básicamente se analizan y se revisan todas las políticas antitabaco, incluidas posibles nuevas normativas para advertir, digamos, los riesgos del vapeo. Sé que hay unos estudios, ¿cierto?, que digamos que apenas están avanzando, usted lo mencionaba, sobre vapeo, pero sí, por ejemplo, hay estudios de caso que pueden ser un poquito más puntuales, ¿cierto? Y que podrían analizar, por ejemplo, lo que se ha encontrado de pacientes que tienen falla pulmonar y demás. ¿Qué se sabe, de nuevo, desde la ciencia sobre estos riesgos a nivel de esos estudios de caso? Que sabemos no es el primer nivel de evidencia, pero seguramente pueden dar pistas, digamos, muy puntuales sobre los efectos de los vapeadores. Bueno, eso es muy buena pregunta. Entonces, tenemos estudios, la mayor parte de los estudios que tenemos en torno a vapeo son estudios, como usted le mencionó, de caso. Entonces, los médicos, los neumólogos empiezan a reportar casos de neumonías o de neumonitis que empiezan a requerir manejos especiales y en los que asocia el consumo de este tipo de cigarrillos electrónicos. Luego se van generando series de esos casos. Y luego aparecen los estudios ecológicos como los que nosotros diseñamos y en el que empezamos a ver a partir de la notificación de esos casos de enfermedad asociada al vapeo, en que en efecto se está usando el código y que hay personas que con ese diagnóstico han fallecido en los últimos años. También aparecen estos estudios que también son de corte transversal, como el estudio que realizan en la Javeriana y empiezan a encontrar unos daños asociados a unos daños epigenéticos que están presentes en consumidores de vapeadores y en los no consumidores no están. Los daños epigenéticos, una explicación sencilla sería esto. El ADN, entonces digamos, el ADN nos han dicho que ahí está el código donde se generan las proteínas y la información genética. Ese ADN se anuda como un rosario y los que hacen los nudos son unas proteínas que se llaman las histonas. Los cambios que tienen suceso en esas histonas son cambios que nosotros llamamos epigenéticos. Esas histonas se pueden soltar o pueden apretarse y eso hace que se expresen o no genes, en este caso asociados puede ser cáncer. Entonces, los hallazgos de este estudio dicen es que evidencian cambios epigenéticos que a la larga podrían traducirse en desenlaces como cáncer en los que consumen cigarrillos electrónicos. Luego, pues, ya hay reportes en otros lugares del mundo en donde ya lo mencionamos, el brote de enfermedad asociada al vapeo en 2019 en los Estados Unidos, y cada vez más es más frecuente encontrar que está aumentando la frecuencia de consumo, incluso en los más jóvenes,
y que tiene efectos deleterios sobre la función respiratoria y potencialmente podría tener efectos sobre a nivel cardiovascular y cáncer. Una cosa muy importante, Ronnie, que hay que decir, porque esto es un mensaje que es fácilmente difundible y se ha malinterpretado, y es que el cigarrillo electrónico, si bien lo promocionan como un dispositivo para dejar de fumar, no ha demostrado en ningún lado, en ningún caso, que reduzca la probabilidad de muerte por eventos cardiovasculares ni por cáncer. No hay ningún estudio que sostenga que protege frente a esos desenlaces. Por lo tanto, lo del tema de la seguridad también está en veremos. Al punto que la Organización Mundial de la Salud ha sido clara, no se considera, no se puede considerar un dispositivo médico, ¿no? Eso es un mensaje importante también para las personas. Pero aterricemos este tema, doctor Malagón, si le parece, ¿cierto? Vale. Seguramente este espacio lo van a ver muchas personas que vapean o que conocen a alguien que vapea, ¿sí? Okay. Hoy usted como médico, como experto, ¿qué riesgos tiene esa persona que vapea? ¿Sí? Bien aterrizado y bien sencillo para todas las personas. El lío es que el riesgo no se va a materializar en el corto plazo. Y esa es la principal dificultad que, digamos, desde la comunicación en temas de salud tenemos los médicos y tenemos el personal de salud. ¿Puede haber efectos agudos? Sí, porque eso depende de la cantidad de caladas, la frecuencia con que se consuma, la dosis que tiene de inhalación de nicotina, el tipo de dispositivo, si usan uno de antigua generación, si son productos de tabaco calentado o son cigarrillos electrónicos que usan pods cerrados. Hay muchos elementos involucrados para hablar de efectos. Entonces, para hacer corta la historia, ¿puede haber efectos agudos? Sí, puede haber neumonitis. Puede haber agudos es que se vean ya, rápido, visibles, que yo consuma y me pase algo, ¿sí? Sí. A eso se refiere con agudos. Sí, entonces, y sí, están reportados en Colombia, sí, también hay un caso documentado en una revista científica colombiana que habla de una enfermedad, una neumonitis asociada al consumo de vapeadores. Puede haber efectos a mediano plazo, o a mediano plazo se puede observar porque personas que consumen ese tipo de dispositivos pueden tener afectación de la frecuencia respiratoria. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el mayor grupo de consumidores de estas sustancias son jóvenes, adultos jóvenes, bueno, adolescentes. Y ver ese tipo de cambios, pues, es muy complicado, ¿no? Porque por la misma condición fisiológica, a no ser que sean deportistas de alto rendimiento, pues difícilmente van a ver comprometida su función pulmonar. Pero, por ejemplo, un ejercicio que sí hemos hecho con un grupo de esgrimistas de alto rendimiento, unos que empezaron a consumir vapeadores, su rendimiento en las competencias internacionales fue mucho más bajo que los que no lo hicieron. Y basado en esa evidencia fue que dimos una recomendación a un grupo de estos deportistas y la adoptaron. Eso en el mediano plazo. En el largo plazo todavía no lo sabemos, pero la evidencia que tenemos hasta el momento nos hace dos cosas. Uno, aplicar el principio de precaución. O sea, si tenemos una sustancia que genera adicción y que además libera ciertos químicos que se están inhalando, hay una probabilidad de riesgo en el largo plazo de que los consumidores de esas sustancias tengan infartos, tengan derrames cerebrales, tengan algunos tipos de cáncer de pulmón, pero todavía no tenemos una evidencia robusta en torno a eso. Eso no quiere decir que la ciencia no lo sepa, simplemente es que el periodo de tiempo de evaluación no nos permite... Que aún no lo sabe. Exacto, pero basado en lo que tenemos hasta ahora, podría ser un escenario muy probable frente a este tipo de desenlaces en salud asociados a este consumo. Bueno, suele pasar que uno revisa un poco toda esta campaña o estas iniciativas que desde la salud pública se hacen para advertir sobre los riesgos del vapeo y cómo se retoma un poco la historia del propio tabaquismo, del cigarrillo original, ¿no? Entonces, en su momento, el cigarrillo también era promocionado por médicos, ¿cierto? Hace décadas de los 40, 50, y veíamos algo, eso como supremamente normal. Entonces nos dijeron también que ayudaba contra el estrés y contra un montón de enfermedades, ¿sí? Y es inevitable compararlo
con lo que, digamos, un poco con el mismo discurso que puede tener la industria tabacalera en estos momentos. Uno de esos mensajes principales, y aquí sí hablo un poco para exponer los argumentos de la industria, es que los vapeadores disminuyen el riesgo. Así es. Y seguramente al que le vendieron eso le dijeron ese argumento. ¿Cuál es ese enfoque, doctor Malagón, de la supuesta reducción del riesgo, ¿sí?, que trae vapear, y qué se ha encontrado también frente a esto? Frente a eso hay tres comentarios. Lo primero es si la industria tabacalera dentro de sus tácticas recicla estrategias del pasado para reinventarse. Entonces, usted lo mencionó, en el pasado incluso hubo médicos que recomendaban fumar. En este momento hay una red a nivel mundial de médicos que han sido, en muchos casos, no digo que todos porque no quiero que nos crucifiquen en el programa, pero muchos de ellos han recibido financiación de fundaciones financiadas por la industria. Uno, nos vendían los cigarrillos en una época con esa estrategia de light, que es light para reducir el riesgo, que nunca demostraron que reducía el riesgo, y ahorita pues reciclan esa estrategia con los cigarrillos electrónicos. Y en eso la Universidad de Bath ha sido muy acuciosa en el estudio de las estrategias de la industria tabacalera, identificando estos elementos. Dentro de esos elementos, entonces, ¿qué podemos encontrar? Uno es que hay una tergiversación del discurso en salud pública. Entonces, en el convenio marco antitabaco, en efecto, aparecen los términos de reducción de riesgo. Cuando se escribió el convenio marco antitabaco en el 2005, el enfoque de reducción de riesgo no estaba pensado en la industria tabacalera, estaba pensado en los fumadores que querían abandonar el hábito de fumar y en ofrecerle alternativas con menor riesgo para dejar de fumar. En ese momento, ¿qué había? Pues parches de nicotina, unos inhaladores de nicotina, goma de mascar y otras alternativas terapéuticas que uno puede ofrecer en la consulta. A eso hacía referencia el término de reducción de riesgos. En ningún momento se pensó que estaban enfocados en cigarrillos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa acá? Están confundiendo dos elementos, y es la política antidrogas, drogas ilícitas, también hacen mención a la reducción de riesgo, y puntualmente es para el caso de las personas consumidoras de opioides. No queremos que nadie fallezca por consumir opioides, entonces se les ofrece una alternativa terapéutica para que no mueran por la adicción. Pero es en el contexto de las drogas ilícitas. La nicotina, hasta donde yo sé, es una droga lícita. Entonces ellos toman esos elementos de la política antidrogas, la lucha contra drogas ilícitas, la apropian, y a partir de elementos que empiezan a traer de documentos en ciencia, pues la integran en un discurso de la reducción de riesgo. Y la reducción de riesgo, pues, tiene varios elementos. Esto desde la literatura científica lo empiezan a promover, empiezan a generar estudios, digamos, que comparan que si sirve para dejar de fumar o no el cigarrillo electrónico. Y en efecto, cuando muchos de esos estudios han sido publicados, pero muchos tienen el sesgo de que han sido financiados por fundaciones o por la industria. Y otra de las fallas que tienen esos estudios es que son estudios que han sido hechos en periodos de tiempo muy cortos. Entonces la mayor parte de los estudios, otra de las críticas que hacemos, digamos, aquí en Latinoamérica, es que las principales poblaciones involucradas en ese tipo de estudios son habitantes del Reino Unido y en Estados Unidos. No hay población latina que nos represente. Entonces, digamos que tomar decisiones basado en eso es complejo. Y frente al tema de reducción de riesgo y de que empiezan a hablar de que es más seguro, hay también un mito en torno a esto, y es que aparece en el 2014 un estudio en donde hacen preguntas a un grupo de expertos en sustancias que no declaran su conflicto de interés, y ponen una lista de sustancias y les piden ordenar de cuál consideran ellos que ofrece el mayor riesgo. Y en primer lugar, pues, por supuesto, pusieron el cigarrillo, y cuando lo compararon contra el cigarrillo electrónico, dijeron que este tenía solo un 5% de riesgo. Entonces, básicamente, uno puede leer en la metodología, lo que hicieron fue decir,
el 95% de reducción de riesgo tiene que ver es simplemente entre la diferencia entre el cigarrillo y lo que opinaron los expertos consultados frente a tabaco. No hace parte, digamos, de un estudio longitudinal donde se evaluaron desenlaces en salud, sino simplemente fue un concepto. Y a partir de eso se empieza a reciclar ese mensaje que vamos a ver repetidamente, incluso publicado por organizaciones de salud como en el Reino Unido, que dicen que es 95% más seguro, sin que eso haya sido basado siquiera en una modelación. Es un estudio que consultó la opinión de expertos. Bueno, yo le voy a proponer esta pregunta, a ver, y me dice si lo meto en problemas. Dígame 3 mentiras que haya dicho la industria tabacalera o la industria que promueve los vapeadores. Bueno, lo primero es que el vapear salva vidas. No se ha documentado el primer caso en donde los cigarrillos electrónicos han salvado una vida. Eso está por demostrar. Lo segundo es que no produzca cáncer. La respuesta a eso es no sabemos. Y que sea más seguro, tendríamos que ver en términos de seguridad a qué se refieren con seguridad. Porque, bueno, no, hay una buenísima, y es que este es un producto diseñado para las personas que dejan de fumar. Si eso fuera cierto, que es un producto diseñado para fumadores interesados en dejar de fumar, no tendríamos en este momento el crecimiento del consumo de este tipo de dispositivos en la población de niños, niñas y adolescentes que tenemos, no solo en Colombia, eso es a nivel mundial. Entonces tenemos documentado en papers en diferentes journals, tenemos casos de población, puntualmente de estos jóvenes, muy jóvenes, que no han probado nunca el cigarrillo convencional, pero están iniciados en los cigarrillos electrónicos. Entonces, es una mentira. Y como también es una mentira en ese sentido que el uso de estos sabores, sabores y olores, es que yo digo, pucha, si en verdad no están interesados en esta población, ¿para qué le ponen sabor a liche? ¿Para qué quiero que sepa mango? Si lo que me interesa es dejar de fumar. No, esto tiene una clara intención comercial y es enganchar una población altamente susceptible a este tipo de sugerencias de la industria. No por eso, no, por esa razón es que, por ejemplo, en este momento está en debate en el Reino Unido prohibir los sabores, o limitarlo a usar solo 4 sabores en el mercado para tratar de reducir el atractivo a las poblaciones muy jóvenes. ¿Lo metí en problemas? No. No. Esperemos. El golpe es después. Bueno, doctor Malagón, aprovechemos que usted es uno de los coautores, ¿cierto? De un estudio muy importante, quizás una de las primeras evidencias que se empezaron a conocer con datos colombianos sobre los riesgos del vapeo, ¿cierto? En ese entonces salió en las noticias por todos lados que se habían, digamos, identificado las primeras muertes asociadas al vapeo, por supuesto. ¿Cierto? Algunas asociaciones de vapeadores y de comerciantes de vapeadores quisieron, digamos, desvirtuar los hallazgos, básicamente diciendo que el estudio no tenía el alcance para decir que había muertes por vapeadores y demás. ¿Usted quiere recordarnos rápidamente qué fue lo que encontró ese estudio en el que usted participó en Colombia? Vale. Entonces, básicamente el estudio tiene 2 elementos. Uno, es un estudio basado en fuentes secundarias. ¿Qué significa eso? Nosotros no tomamos los datos, fueron datos generados, 1, por el DANE, y 2, por los registros de las atenciones en salud que hace cada médico, cada médica en Colombia. Entonces, yo les mencionaba ahorita que la enfermedad asociada al vapeo tiene un código. Ese es un código que la Organización Mundial de la Salud le asigna a cada enfermedad. Entonces, si uno va al médico y, no sé, tiene dolor de cabeza, ese dolor de cabeza tiene un código asociado que se reporta en esos RIPs y eso va a una estadística nacional. En el caso de la enfermedad asociada al vapeo, hay un código y entonces cada vez que un médico o una médica considera que hay una persona que puede tener esa condición, lo pone. Eso es por un lado. La otra fuente mencioné que era el DANE, la Encuesta Nacional de Sustancias, de Consumo de Sustancias. Entonces, una encuesta a nivel nacional donde le preguntaban a diferentes grupos de edad, a diferentes personas de diferentes edades, cosas sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícitas.
Y entonces ahí se observó entonces que de acuerdo a esos datos, las personas que consumían cigarrillos electrónicos también tenían mayor riesgo de consumir cigarrillo convencional, es decir, entonces se solapan estos consumos y también tenían mayor probabilidad de consumir marihuana. Se pueden solapar esos tres consumos o dos consumos. Lo otro es que hay mayor riesgo en personas jóvenes y hombres especialmente, el mayor consumo reportado estuvo en las grandes ciudades capitales, pero nos llamó la atención también la presencia de un alto consumo de estos dispositivos en departamentos como Caldas y Boyacá. Respecto a la otra fuente, entonces básicamente lo que nosotros hicimos fue contar cuántos casos de enfermedad asociada al vapeo habían reportados hasta julio del 2022 y ver al final que cuántos de esos la condición final era fallecido. Y en ese caso encontramos que de esos 200 y tanto, 249, 59 habían fallecido. Nosotros dijimos, hay esto reportado, asociado al código de enfermedad, valga la redundancia, asociada al vapeo. ¿Nosotros qué no dijimos? Nosotros no dijimos, estas 59 muertes fueron causadas por el vapeo. Simplemente dijimos, vean, hay reportadas estas enfermedades y tantos fallecimientos con ese código. En ningún momento hablamos de causalidad. Y eso, pues, eso generó muchas reacciones. Me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, que en términos generales el sector salud cerró filas en torno a la protección de la salud de los habitantes del país, de los colombianos, las colombianas. Muchas asociaciones nos dieron su respaldo, sacaron cartas, comunicados, empezaron a respaldar. Incluso yo jamás esperé ver un estudio nuestro en Noticias Caracol en la tarde y en la noche. Eso habla muy bien del sector salud y de que aplicamos muy bien el principio de precaución. Y dos, frente a los argumentos de los grupos, digamos, vinculados a la industria y promotores del consumo, pues la respuesta es muy sencilla. Si tienen otros datos u otra interpretación de los mismos datos, pues publiquen un paper. Es muy fácil. En ciencia hacemos ese tipo de cosas. Uno puede generar esas comunicaciones y pues si el editor lo considera pertinente, pues lo puede publicar. Pero salir a desvirtuar un estudio basado en lo que yo creo y en lo que opino, pues no tiene mucho asidero científico. Bueno, doctor Malagón, vamos a cambiar levemente de tema porque, como les decía, esta semana hay una coyuntura muy importante, ¿cierto? La cumbre antitabaco que se realiza en Panamá. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre, cierto? Si hay la posibilidad, por ejemplo, le pregunto, de que el vapeo, digamos, digamos, se dicten, digamos, regulaciones similares a las del tabaco para el vapeo, o si definitivamente el peso de la industria va a hacer sus efectos y vamos a seguir ahí como con pañitos de agua tibia. Bueno, tengo que hacer una precisión, no es una cumbre antivapeo. Antitabaco, perdón. El convenio marco antitabaco, esto es muy importante mencionarlo porque es uno de los instrumentos en salud global más importantes que existen. Y es por primera vez en el 2005 un instrumento que tiene que ver con protección de la salud fue firmado por los Estados miembros de Naciones Unidas. Es el único y es histórico porque al ser un convenio implica que los firmantes tienen que cumplir. No se trata de una declaración, no se trata de una reunión para llegar a acuerdos, no. Es un convenio que tiene un protocolo y hay que cumplirlo. Y además, en el caso de Colombia y varios países de la región latinoamericana, Congreso. Eso significa que es ley de la República. Eso tiene muchas implicaciones y entonces es que las partes, las reuniones que se hacen del convenio, como es esta de Panamá, son reuniones de los firmantes del acuerdo, en donde uno, se van a presentar los avances en la adopción del convenio. Dos, se presentan los retos que presenta el convenio frente a la implementación del mismo. Entonces, las partes se rinden, digamos, cuentas frente
a lo que han hecho, lo que no han logrado hacer y lo que pretenden hacer en los siguientes años. Y en ese sentido, la OMS en los últimos meses ha sido muy tajante, y lo decía la secretaria del convenio en la apertura de la COP10 hace unos días, decía: estamos aquí para unirnos en contra de una industria que genera muertes y sufrimiento. Eso es absolutamente claro. Y dentro de la agenda que se han planteado, sí está la regulación de dispositivos electrónicos y sucedáneos del tabaco. Se han planteado varias posturas. Unas de ellas incluyen la prohibición de la venta online, la prohibición de la venta de estos dispositivos saborizados y con olores. Hay otras posturas más radicales que ya han adoptado muchos países, incluso en Latinoamérica, Brasil, Panamá, de la prohibición absoluta de la comercialización de este tipo de dispositivos. Hay otros temas importantes que, dada la confluencia que tiene el cigarrillo con temas ambientales y puntualmente también el cigarrillo electrónico, que es mucho más complejo, el cigarrillo por el filtro y la generación de microplásticos, hay varias propuestas en torno a que se prohíba la venta de cigarrillos con filtro por toda la implicación ambiental. Y en el caso de los cigarrillos electrónicos, se quiere prohibir la venta de cigarrillos electrónicos que sean desechables por el impacto ambiental que pueden generar. La COP, al ser una reunión, porque esto es una crítica que los promotores del consumo de vapeadores hacen frecuentemente, y es, finalmente esto es una reunión de estados a los cuales se generan unas directrices y se discuten qué hacer y qué no hacer. Y los que toman la decisión son los estados soberanos, no son los grupos de influencia, no son ONGs, y hablo de parte y parte. Ahí no hay sentados ONGs anti-tabaco, están los estados haciendo esas discusiones. En el caso puntual de la delegación colombiana, ¿quién está sentado? Hay ministros plenipotenciarios y ministros consejeros de la Cancillería que tienen la capacidad de decir sí, vamos a votar esto, pero además hay un delegado del Ministerio de Hacienda. Y al estar el Ministerio de Hacienda es el que toma las decisiones en materia presupuestal en el país. Entonces, para saber si se pueden comprometer o no en términos de materia fiscal. Por eso no es permitido, por ejemplo, que el mono vapeador o, no sé, Asovape entre a estas reuniones, porque las discusiones no es que sean una puerta cerrada y celosos y no quieren revelar cosas misteriosas, no, simplemente son asuntos de Estado que se discuten entre Estados. ¿Usted ve posible que de ahí salga, digamos, una regulación mucho más fuerte contra los vapeadores? Es una de las posibilidades, y cuando habla el director general y cuando habla la secretaria del convenio, una sección del discurso la dedican exclusivamente a hablar al cigarrillo electrónico. Yo creería en principio que sí puede haber, que se genere una directriz frente a la regulación de los cigarrillos electrónicos. No estoy seguro que esa directriz vaya directamente a hablar de prohibición de venta. No creo que sea un escenario probable. O digamos, más probable. Como no se prohíbe tampoco vender el tabaco. Exacto. Bueno, aterricemos en Colombia, ¿cierto? Hay varios proyectos de ley, por lo menos iniciativas, por lo menos ideas por ahí rondando en el Congreso, justamente para buscar una regulación hacia este mundo del vapeo que seguramente convive en zonas grises, ¿no? Entonces casi que se aprovecha algunos vacíos ahí normativos para que, por ejemplo, cuando yo abro Rappi, me salga inundado un montón de anuncios para comprar este tipo de dispositivos, para que, por ejemplo, se regalen estos dispositivos en entornos universitarios. Hay un montón de grises ahí, desde la academia, desde la ciencia, desde su opinión, por supuesto. ¿Cuál cree que debería ser esa regulación que aplique Colombia a través de un proyecto de ley contra los vapeadores? Bueno, más que un proyecto de ley contra los vapeadores, es un proyecto de ley que promueva salud y entornos saludables en el país. Y eso incluye una regulación de los vapeadores. Digamos que Colombia ha tenido una agenda legislativa en torno a vapeo larga, tediosa, y que hasta ahora está viendo luces. Hay un proyecto de ley que es el más avanzado que presentaron
dos senadores, no voy a hacerles publicidad, digamos que ya pasó el primer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y sigue a la plenaria de Senado. Para mi gusto es un proyecto de ley que defiende la salud de los colombianos y las colombianas. Pone varios lineamientos en torno a los cigarrillos electrónicos y le da el mismo carácter que el cigarrillo convencional y los otros productos de tabaco. Le da ese mismo estatus y por lo tanto la legislación en torno a esto va a ser en esencia la misma, va a prohibirla. Si dice que hay prohibición de estas sustancias de intramuros o en instituciones educativas, pues va a suceder lo mismo. La prohibición de la venta a menores de edad, la prohibición de la publicidad que usted mencionaba, la prohibición de la publicidad en eventos que nosotros lo vemos en los conciertos masivos en donde hay sitios con esas, no vallas, sino esos inflables gigantes promocionando este tipo de dispositivos. Eso seguramente va a estar prohibido en el futuro en Colombia. Y algo que no toca, pero que puede que a raíz de las decisiones que se tomen en la COP tienen que ver con la distribución de estos dispositivos en torno a los temas de sabores. Que no. Sabemos, no porque lo diga yo, pero de acuerdo al último índice de influencia de la industria tabacalera en la agencia legislativa, Colombia sale muy mal parado, sale en uno de los peores 10 países más afectados por la agenda e influenciados por la agenda de la industria. Entonces, pues no sabemos a veces qué discusiones se tienen por otros lados. Quiero resaltar algo, y es que de forma paralela a la COP10, los grupos de interés en promover el cigarrillo electrónico generan eventos paralelos, ¿no? Entonces, y en uno de estos, ayer invitaron a uno de nuestros representantes a la Cámara, el representante Víctor Salcedo, y él fue y les dijo: me parece muy bien lo que ustedes dicen, pero en Colombia vamos a proteger la salud de las personas y la evidencia que tenemos local, porque presentó los 2 estudios que tiene el país, les dijo: nosotros sí creemos que esto genera efectos en salud. Eso me parece valiente. El grupo el lobby de estos grupos es muy, muy complejo y muy reacio a escuchar otros argumentos. Pero yo creo que desde el sector salud y esta iniciativa legislativa van a promover una regulación que va a ser estricta y que yo en principio creería que va a favorecer y va a proteger a niños, niñas y adolescentes en principio, que son los más afectados. También hay un comentario adicional, y es que tenemos, además de eso, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio en noviembre y en diciembre emitió una sanción a los principales comercializadores y productores de estos dispositivos. Y eso no es gratuito, porque si ellos pecaron por inocentes al no prever que tenían que anunciar los potenciales efectos en salud, se les da el beneficio de la duda. No obstante, digamos, si estos fueran solamente comercializadores locales, productores colombianos de ese tipo de dispositivos, eso tendría sentido, pero no, estamos hablando de multinacionales que en unos lados aplican una regulación y en otros no la aplican a conveniencia. Entonces, no, es muy, muy importante lo de el hecho de esa sanción que impuso la superintendencia. Pues doctor Malagón, fue un espacio muy agradable, yo creo que así clarito, sencillito, muy aterrizado, pues para que todos entendamos, podemos ya tener mayores nociones de lo que implican es el uso de estos dispositivos que, como usted dice, pues la mayoría no se sabe los efectos a largo plazo que podríamos tener. ¿Cómo se sintió aquí en Saludables? Le cuento, este es un espacio donde hablamos de temas de salud, bien charladito, bien conversadito, usted con agua, yo con café, pero ¿cómo se sintió acá? No, muy chévere, Ronnie, estuvo muy entretenido, muy a gusto. De verdad que estos espacios le sirven a todo el mundo, le sirven a los generadores de contenido, le sirven a la gente que lo vea como investigador para a promover que la gente se apropie mejor del conocimiento. De verdad, estos espacios tienen que repetirse. Bueno, pues muchas gracias a usted.
por aceptar esta invitación, doctor Malagón. Seguiremos seguramente conversando cuando pasen cosas importantes en tema de vapeo, de tabaquismo y con temas ambientales también. Será un gusto tenerlo en este espacio. Y para todas las personas que siguieron este video, muchísimas gracias por seguirme. Ahí vamos creciendo de a pocos. Por supuesto, la idea es que aquí le den suscribirse, que le den like, que compartan y que puedan activar las notificaciones, como dicen todos los youtubers. Ya me tocó aprenderme eso. Mire, doctor Malagón, aquí yo aprendiendo, pero le tengo que decir, estoy contento, estoy feliz porque ahí vamos creciendo lentos pero seguros. Así que muchas gracias a todos los que vieron este video y también al doctor Malagón. Nos vemos en una próxima emisión de Saludable. Muchas gracias. Chao, Ronnie. Chao, chao.